e também a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio de Janeiro, seccional Rio de Janeiro, que, sem a qual nós não teríamos condições de oferecer este debate, esse seminário, da forma como nós estamos realizando hoje. Bom, Fabiano, o URB, né, é um seminário que nós estamos promovendo ao longo do dia de hoje. Tivemos um colóquio pela manhã e encerramos agora com a conferência do professor Castells e buscamos ao longo do dia desenvolver um conjunto de reflexões referentes aos impasses, desafios para a consolidação, a renovação, a reinvenção necessária dos regimes democráticos contemporâneos. Esse será o tema, né? A crise da democracia liberal será o tema da palestra do professor Castells, então obviamente não vou me alongar aqui. Mas a gente precisa muito, né, fazer os agradecimentos necessários, sem os quais, né, os apoios, sem os quais não seria possível realizar as atividades. Então vou passar rapidamente aqui para o Fabiano, que vai me ajudar um pouco aqui a não esquecer de nenhum dos agradecimentos que nós temos que fazer nessa noite. Boa noite, e já estou saindo porque eu vou já agradecer a todos. Me tirou a fala. Mas aqui, de qualquer maneira, para nós é um momento muito especial estar aqui dividindo com vocês algo que é um sonho que nós estamos acalentando há bastante tempo. Em 2015, o Tasso Genro nos provocou, um grupo de jovens, a construir e criar um instituto que pudesse pensar um pouco novos paradigmas da política, da relacionalidade, da construção democrática, da construção de políticas públicas transversais de empoderamento, reflexão sobre gênero, reflexão sobre sustentabilidade ambiental, conectividade. E nós estamos, então, passo a passo, desde 2015, de uma maneira pequena, mas sólida. Já fizemos 5 colóquios em Porto Alegre, 2 em Madrid, 2 em Lisboa, 1 em Montevidéu, 1 em Buenos Aires e 3 em São Paulo. E esse é o primeiro evento aberto, grande, para que nós possamos colocar a nossa cara e convidá-los a pensar, e sonhar, e debater, e construir em rede um sonho de Brasil, de democracia inclusiva, sobretudo no momento que nós vivemos no Brasil, que é um momento tenebroso, é um momento de estiramento das relações, um momento de polarização e, na nossa visão, um momento absurdo de retrocesso. Esse evento aqui acontece com o professor Castells, juntamente com o Tasso Genro e a Flávia Oliveira, a quem nós temos um agradecimento muito especial por estar conosco, pelo papel que representa como jornalista e negra e ativista, e agradecemos então quem realmente faz esse evento poder acontecer. Em primeiro lugar, a Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, na pessoa do Dr. Felipe Santa Cruz, que foi quem nos acolheu e patrocinou a vinda do professor Castells e permitiu que o evento fosse feito de maneira gratuita. Todo o nosso agradecimento à Ordem dos Advogados do Brasil, minha casa, tenho a honra de ser advogado, e especialmente aqui na pessoa do Eduardo Valença. Muito obrigado, Eduardo, e a todos os colegas advogados que possibilitaram esse evento acontecer. Agradecemos a FGV Projetos, que nos apoiou, na pessoa do professor Ricardo Simons. Revista Fórum, Renato Rovai, muito obrigado. Está aqui desde de manhã, filmando e transmitindo. Se nós temos aqui 500 pessoas agora, nós temos sei lá quantas nos vendo. Hoje pela manhã foram 40 mil. O colóquio do ano passado aqui no Rio de Janeiro, 400 mil visualizações de manhã, né? Então, muito obrigado, Renato, que a nossa parceria possa cada dia mais crescer. E especialmente ao Teatro Casa Grande, ao Instituto Casa Grande, na pessoa das duas famílias, né? Família Erhai, família House. Agradecer muito ao Instituto, na pessoa do presidente Saturnino Braga. Marcelo, muito obrigado. Agradecer Rodrigo, Silvia, agradecer o Léo, que nos acolheram completamente sem cobrar nada e sendo parceiros desde o primeiro momento. Muito, muito, muito obrigado. Somos também o Instituto Herrera Flores, um instituto que nasce na Universidade Paulo de Olavide, em Sevilha, homenageando um grande teórico dos direitos humanos, da teoria crítica dos direitos humanos, que é Joaquim Herrera Flores. Nasce em 2014 em Sevilha, e aqui no Rio de Janeiro foi fundada uma seção América Latina do Instituto Herrera Flores, agora em 2016. Vai começar uma série de trabalhos, de eventos, também na área do campo dos direitos humanos. É o Instituto Novos Paradigmas. Muito obrigado a todos, é um prazer e uma alegria tê-los aqui. Perdão, o Instituto Herrera Flores, a gente agradece a pessoa da professora Caroline Proner, que é uma guerreira e que quem é do Rio de Janeiro, em algum momento viu o trabalho da professora Caroline Proner acontecendo. Muito obrigado a todos, sejam muito bem-vindos e que seja um espaço horizontal de reflexão, de construção. E por fim, o ministro Gilberto Gil, nosso ídolo da música e um homem que, como ministro da Cultura,
fez tanto pelo Brasil, tanto pela cultura, tanto pela transversalização, tanto por pontos de cultura, enfim, é uma honra tê-lo aqui. Boa noite. Chamar o pessoal para compor aqui o nosso executivo, Carol, Tarso, Flávia e o professor Manuel Castelo. Boa noite a todas e todos aqui presentes. Bem-vindos ao Casa Grande, essa casa da democracia. Uma tradição inseparável, infalível em defesa dos direitos humanos. Há um ano, Moisés, que aqui está presente, eu não consigo localizar, há um ano eu estive aqui nesse palco, participando e integrando o Tribunal em Defesa da Democracia. Essa casa, Rodrigo, Silvia, Léo, o nosso muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar assim, a vocês por mais essa oportunidade de expressar a nossa preocupação com um mundo que regride em direitos humanos. Essa noite nós faremos esse debate, essa preocupação com a democracia, com esse nosso convidado de honra, professor Manuel Castells Olivan. Referência obrigatória para pensar em outro modelo de democracia e de sociedade do século XXI. Manuel Castells é catalão, é um acadêmico, assim ele se autodefine, toda a sua vida dedicada à universidade, tendo ingressado com 16 anos no curso de Direito, também tendo se diplomado em Ciências Sociais e do Trabalho, concluído mestrado e doutorado em Sociologia, passou a vida inteira como pesquisador e atualmente professor de distintas universidades pelo mundo, em Paris, que é seu berço de formação, mas também na Califórnia, MIT, Berkeley, atualmente também em Los Angeles, na Universidade do Sul da Califórnia, vínculos com Cambridge, possui um importante centro de investigação sobre a internet em Barcelona e, enfim, seus títulos, premiações, laudêmios, são tantos que passaremos aqui a noite toda a nomeá-los. Entre tantos os destaques e características do seu pensamento, eu diria que tem um deles que faz com que o Manuel Castells seja um dos intelectuais com maior impacto no mundo hoje, que produz uma noite como essa, quase 1000 pessoas aqui no Rio de Janeiro, milhares aqui com o Rovai, aqui na revista Fórum, e também pelo mundo, cada vez que diz, pensa, escreve alguma coisa, o impacto do pensamento do Manuel Castells é talvez um dos maiores na sociologia, e é essa capacidade que ele tem de trabalhar de uma forma os dados e a realidade, como ele gosta de dizer, ele é um sociólogo da realidade, do presente, né? Trabalhando as tendências, os dados empíricos e os símbolos que servem de plataforma para quem quer pensar, projetar e planejar o futuro. Se hoje algumas das suas teses nos parecem evidentes, isso não era assim há 2 décadas. Não era assim tão evidente várias das assertivas sobre a era da informação, as análises sobre as sociedades conectadas em rede, os efeitos da informação sobre a cultura, política, economia, sobre a vida social, sobre a vida cotidiana. Já hoje, no dia de hoje, no debate que tivemos pela manhã, não é evidente, talvez não seja confortável, algumas das conclusões a respeito das tendências de declínio das instituições democráticas, a forma de fazer política, do fracasso das instituições, as quais nos pareciam indestrutíveis, especialmente aquelas que fazem parte das nossas maiores certezas e apostas, durante tantos anos de trabalho emotivo, né, ligado a essas instituições, também à política. Hoje pela manhã o professor Castells nos incitou a pensar sobre a crise de modelo para além do Brasil e a pensar que o novo, as novas formas de democracia virão sobre a marcha, virão nos processos em curso que germinam a partir do exercício das novas formas de fazer política. Nem sempre é evidente, e menos ainda confortável, ouvir tais predições, mas sem dúvida é o que nós precisamos inventar.
O rigor científico do professor, desnecessário dizer, somado à capacidade arguta de descrever cenários que servem de ferramenta para formuladores de todo tipo e com objetivos diversos, faz de Manuel Castells um pensador que transita amplamente por distintas ideologias, como também por saberes diversos. Não é pouca coisa alcançar um espaço de tanto trânsito e com um grau elevado de consenso entre os interlocutores e que permite uma plataforma analítica comum, com inúmeras vantagens a partir daí, e para quem trabalha, por exemplo, com teoria e prática normativa. Suas obras tratam de sociologia urbana, na Europa, na América Latina, sobre educação, sociedade da informação, sendo também as mais conhecidas a famosa trilogia da Era da Informação. O primeiro volume é Sociedade em Rede, O Poder da Identidade, o segundo volume, e o terceiro volume, O Fim do Milênio. O que nos interessa na noite de hoje é ouvi-lo, professor, sobre a democracia. O título da conferência que nos oferece é A Ruptura, a Crise da Democracia Liberal. E espero que possa também nos dar elementos para entender o Brasil e a crise e a grave situação que nós vivemos atualmente. Eu quero, então, dar as boas-vindas ao professor Manuel e também apresentar os demais convidados aqui presentes. Professor Tasso, ex-ministro da Justiça e ministro da Educação, ex-governador do Estado do Rio Grande do Sul, ex-prefeito de Porto Alegre, querido amigo Tasso Genro, que tantos papéis políticos como homem público cumpriu em defesa da democracia no Brasil e que atualmente, entre tantas atribuições, tem acompanhado os debates mais dinâmicos, a meu ver, nos desafios da esquerda, não só na América Latina, como também acompanhando os movimentos da esquerda espanhola, portuguesa, europeia, enfim. Eu quero também cumprimentar a jornalista Flávia Oliveira, com uma carreira brilhante e experiente dedicada a temas de economia. Eu destaco também a cobertura de temas socioeconômicos ligados à pobreza, ao desenvolvimento humano, desigualdade social, comentarista também da Globo News, do Estúdio I. Bem-vinda, Flávia. Eu quero pedir aos dois convidados, antes de passar a palavra então ao Manuel Castells, que façam uma espécie de debate, se pode se chamar assim, inicial, para que então depois possamos ouvir a conferência do professor. Flávia, com a palavra. Muito obrigada, Carol. Boa noite, professor. Boa noite, ministro e governador. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui e, de alguma forma, se há uma representação de uma mulher negra chamada para estar nesse palco falando de democracia, eu suponho que alguma mudança já esteja no ar, né? Essa posição não é comum para nós, mulheres negras brasileiras. E quando o Fabiano me convidou para fazer essa provocação inicial, eu resolvi então selecionar alguns dados e fazer uma provocação aritmética, digamos. O tema da conferência do professor é a ruptura, crise na democracia liberal. E a minha provocação começa com a indagação: e se não for crise? E se for oportunidade? Se for a chance de a gente efetivamente construir uma democracia verdadeira, representada pela diversidade que nos é característica, falando do Brasil, no lugar do que a gente costumava, palavras minhas, equivocadamente, chamar de democracia. E explico. Nós temos uma crise, e eu concordo, de modelo político, mas de um modelo político antigo, muito estruturado, muito rígido, que é a democracia ocupada predominantemente pelos homens brancos maiores de 50, 55, 60 anos. O Brasil tem uma composição populacional bastante diversa, 51 a 52% de habitantes do sexo feminino, e digo sexo feminino porque gênero é um contexto muito mais complexo nos dias de hoje, do ponto de vista de representação. 55% aproximadamente da população se declaram pretos ou pardos, portanto, com uma identidade racial negra. Nós temos em torno de 24% de jovens, abaixo de 15 a 29 anos, e um modelo político
que eu tomei a liberdade de trazer alguns dados das eleições municipais do ano passado, 60%, quase 70% dos candidatos a prefeito e vereador eram praticamente 496 mil candidatos, 69% do sexo masculino, 51% brancos. Dos vereadores eleitos, 12% apenas mulheres. Dos prefeitos eleitos, 641 mulheres, dos pouco mais de 51 mil, dos 5.500 municípios brasileiros, 641 prefeitas mulheres, 70% desses prefeitos ou prefeitas eleitos se autodeclaram de cor branca, de cor ou etnia. A Câmara dos Deputados, de 513 deputados, 54 são mulheres, 410 são brancos. Governadores temos 27, uma mulher e um candidato autodeclarado pardo. Há uma incrível assimetria do ponto de vista da verba, né, de campanha. De modo geral, a arrecadação de campanha dos homens é o dobro das mulheres, e no ano passado festejamos que mais de 30%, pouco mais de 30% das candidaturas foram femininas. No entanto, até por uma assimetria de distribuição de recursos, as mulheres não conseguiram ou não conseguem efetivar essa proporção na candidatura, por uma questão legal, em mandatos. Então, a minha provocação, e eu vou parar por aqui, eu já trouxe muitos dados, né? A minha provocação é: será que não estamos em vias de desconstruir efetivamente um velho modelo político muito antigo e consolidado no Brasil e abrir as portas para um modelo mais verdadeiramente democrático? Eu torço para que sim, mas tenho medo de uma outra expressão, a expressão do desalento. A expressão do desalento na política é o que nos faz, de tão pessimistas, de tão desencantados, não comparecer, abrir mão do direito democrático, do voto, ou do dever, talvez. Nas eleições de 2016, 1/3 aproximadamente dos eleitores não compareceu, anulou ou votou em branco. É muita coisa para uma democracia que se quer participativa e madura. Então, fico nessas provocações iniciais, professor, tentando refletir sobre se temos uma crise, e uma crise que vai levar ao desalento e à omissão do eleitorado, ou se temos efetivamente uma oportunidade de criar uma democracia à imagem e semelhança da nossa diversidade populacional. Muito obrigada, é isso. Obrigada, Cláudia. Por favor, posso sugerir a palavra? Você prefere? Não quero dizer que eu vou falar mais do que a Cláudia, é um hábito que me solta mais para fazer comentários e falar em pé. Minha saudação orgulhosa de estar presente aqui nesta mesa. Professor Manuel Castelnau, a referência intelectual, uma referência moral, uma referência acadêmica e política hoje de extrema importância para essas questões que estamos tratando, que em última instância é a crise e os limites, né, do liberal-democratismo, que a Flávia abordou com muita propriedade, de forma quantitativa, né, muito expressiva, e que a Carol introduziu também de uma maneira brilhante. Eu vou rapidamente, esquematicamente, problematizar essas questões para que nós possamos
quem sabe, interferir em algum tipo de fala, de informação que o professor Castells vai nos colocar aqui, numa palestra que, inclusive, abre a publicação de um livro seu, provavelmente um livro síntese de toda a sua atividade intelectual até hoje, né? Que se chama, que tem por indicativo de conteúdo a questão da ruptura, né? Precisamente nesses limites que nós estamos explorando aqui para discutir a crise da democracia e os seus limites. Esquematicamente, nós estamos numa transição, e essa transição não pode demorar 50 anos, 5 anos. Hoje nós já não se tem mais uma noção, né, relativamente precisa dos tempos históricos, de como eles se desdobram, mas há uma transição da sociedade do trabalho formada em torno da primeira e da segunda revolução industrial para um outro tipo de sociedade, né, onde inclusive a produção, né, o valor se desloca mais para a produção da inteligência artificial e menos através da exploração direta da força de trabalho no mercado industrial, né. Essa transição ela vai em direção a um futuro indeterminado. E nesse futuro indeterminado nós temos hoje a problemática do esgotamento do liberal-democratismo tal qual foi constituído a partir do iluminismo, da ilustração e da Revolução Francesa, né? Que é um modelo que não funciona mais. Ele não funciona mais porque ele não legitima mais a representação política, né? A representação política vem perdendo gradativamente a sua legitimidade. Não funciona mais porque a força normativa principal hoje, que se infiltra nas constituições e realiza a funcionalidade do Estado, vem de uma outra força normativa, a força normativa do fático, que se dá pela subsunção que o capital financeiro fez do Estado, os movimentos do Estado. Os movimentos do Estado hoje obedecem à lógica de quem controla a dívida pública desse Estado. E essa é uma questão universal, não diz respeito somente ao Brasil, né? Então, a perda da força normativa das constituições, ela vem sendo substituída pela incrível força normativa dos bancos centrais e das relações entre eles, né, incidindo sobre os territórios, incidindo sobre as respectivas economias, né? Nós temos hoje um exemplo na Europa desse processo e do desgaste da esfera da política, né? Em 3 meses você fez um candidato, você fez um partido, você fez uma frente política, você fez um presidente e você fez uma maioria na Assembleia Nacional. Eu estou me referindo a Macron, né? E este é um fenômeno que aponta os limites do liberal-democratismo e o exercício de forças concretas sobre o funcionamento do Estado, da representação da democracia, que tem um efeito devastador, tem um efeito destrutivo, né? E que abre, sim, oportunidades. E esta é a reflexão fundamental que nós temos que fazer hoje, mas além das reflexões sobre a conjuntura, que evidentemente são sempre muito importantes. Mas o que nós temos que começar a pensar hoje em toda esta mágica fascinante da sociedade digital e informática que surge, né? Que exerce inclusive processos de controle sobre a formação da opinião através dos oligopólios, né, mundiais da mídia, né? Como tratar isso para redemocratizar e radicalizar a democracia, criando novas formas de representação, novas formas de legitimação e novas formas de controle público do Estado, o controle social do Estado. Portanto, o exercício pleno da democracia que combina as formas diretas de participação, as formas virtuais de participação com a Assembleia presencial,
como esta que nós estamos fazendo aqui, né? Que é um elemento fundamental também da elaboração de um novo projeto democrático e republicano. Para encerrar, a questão democrática hoje funde de maneira plena e integral a questão da reforma e a questão da revolução. Ou seja, a questão da ruptura, né, que está se processando na democracia liberal, sendo substituída, né, por um modelo liberal rentista que reflete nas instituições todas, né, esta crise radical, ela obriga a uma ruptura, que pode ser uma ruptura que vá para um modelo autoritário, fascista ou burocrático, estatista, né, que vai controlar a sociedade e utilizar essas mediações tecnológicas novas para instaurar um grande irmão, né, um olho vigilante sobre as vidas individuais, sobre a vida coletiva, sobre o processo político e moldá-lo à vontade soberana do capital. Nenhuma questão local importante hoje, nenhuma, seja ambiental, seja racial, seja cultural, seja social, nenhuma questão local é importante de maneira isolada. Toda questão local importante é uma questão global. E isso gera uma nova comunidade de destino superior à questão do Estado Nacional. Né? Ou seja, um compartilhamento global em torno da democracia e da radicalização da democracia e da criação de novas instituições é uma nova visão, né, internacionalista democrática que só pode ser forjada dentro da democracia e por dentro dela, e rompendo com seus grilhões, os grilhões do capital, né, por dentro também do processo democrático. O resultado, né, de outros processos não são resultados estimulantes, né, como sabemos até hoje, como verificamos hoje, em função do que ocorreram com as revoluções do século passado. Os limites da questão democrática hoje não são latino-americanos, não são brasileiros, eles são globais, eles são mundiais, né? E é esta procura de respostas, essa procura de uma nova visão de um internacionalismo humanista, democrático e radical, né, é que tem sido objeto de persecução intelectual, de busca intelectual, no qual o professor Manuel é o exemplo mais brilhante que nós podemos apresentar a vocês. Muito obrigado. Muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Permitirán en primer lugar que me exprese en español porque mi portuñol tarda unos días en poder funcionar, pero espero que nos podamos entender. Yo no tengo ningún problema en entender portugués, teóricamente lo hablo, pero es teóricamente. En primer lugar, sin demasiada formalidad, quiero agradecer muy sinceramente a las personas e instituciones que han hecho posible que hoy estemos aquí juntos, en particular mi amigo Tarso Zenro, que hace un año y medio o algo así, decidió que era importante llevar a cabo este debate en base a la experiencia internacional y analítica que yo pueda tener para contribuir a lo que ustedes están haciendo, pensando, reflexionando y actuando en Brasil. También quiero agradecer a la Fundação Getúlio Vargas, que ha apoyado este evento, y muy en particular a Benicio Ibú, que se ha encargado absolutamente de todo en términos de la logística, pero también en términos de la conexión personal, que es lo que siempre hace funcionar las cosas. Y desde luego a los miembros de este panel, del grupo, que han introducido la discusión,
los que ya he aprendido algunas cosas de datos fundamentales, por ejemplo, y que me permiten resituar mejor lo que voy a decirles. Yo tengo una relación histórica con Brasil bastante profunda. Concretamente, vengo regularmente a verlos desde hace 50 años. Bueno, exagero, 49. Y por tanto he atravesado con muchos de ustedes y con las nuevas generaciones las esperanzas, preocupaciones, dramas, sufrimientos, proyectos que caracterizan este gran país. Que siempre se dice que es el país del futuro, pero el futuro nunca llega. Entonces, pero yo lo he acompañado tengo amigos profundos en Brasil, he estado incluso compartiendo el honor de ser detenido junto a los intelectuales brasileños en el año 71 por la policía militar, sin grandes dramas comparados con lo que de verdad hacía. Pero en fin, creo que conozco distintas dimensiones de esta sociedad que me emociona, aparte de que me interesa, me emociona profundamente. Y siguen los dramas, y siguen los cambios, y siguen las cuestiones que en Brasil están sucediendo. Pero por eso mismo, por ese respeto, no voy a hablar de Brasil. Sería absolutamente pretencioso por mi parte, sin un conocimiento real, profundo y directo de las cuestiones graves de crisis democrática que están ustedes sufriendo, entrar en lo específico y mucho menos atreverme a dar ningún consejo. Lo que sí, en eso no, creo que no soy un intelectual de izquierda clásico, yo trato de entender y comunicar mi entendimiento y yo luego, como persona, como ciudadano, intervengo políticamente en los contextos en que yo puedo intervenir políticamente, sin dar lecciones a nadie por el hecho de que tenga algunas cátedras de enseñanza en las instituciones académicas mundiales. Pero sí creo que puede servirles, me atrevo a pensar que puede servirles, la investigación que llevo haciendo durante varios años y que por primera vez he resumido en un libro que acaba de publicarse esta semana. Es la primera vez que hablo públicamente de este libro y que, como ustedes verán, es un libro muy pequeñito, pero es solo una apariencia, porque yo generalmente soy incapaz de escribir y pensar sin datos. Pero por otro lado, como tenía tantos datos, estadísticos, documentales, estudios, por fin me decidí a hacer un nuevo tipo de publicación, que es en este libro. Hay la conexión directa a una URL en la web de Alianza Editorial, donde hay 1000 páginas de estadísticas, documentos, libros de referencias, que serán el castigo de aquellos perversos que quieran comprobar que lo que digo es así. Entonces, les voy a resumir esas 1000 páginas. Están resumidas en el libro, como ven, pero yo ahora las voy a resumir todavía más, para condensar lo que creo haber entendido. En primer lugar, justificar en cierto modo mi preocupación en el sentido de que vivimos en un mundo que caracterizo como un mundo de crisis multidimensional, todo tipo de crisis, entendiendo por crisis cuando los sistemas sobre los que se basa la actividad humana cotidiana no funcionan. Y que tienen múltiples dimensiones. La ecológica, estamos liquidando el único hogar que tenemos, planeta azul, y lo liquidamos cada vez más cada día, y ahora los gobiernos participan activamente, algunos gobiernos, sobre todo el de Estados Unidos. Es un mundo en que los derechos humanos son violados sistemáticamente cada día, es un mundo en el que las crisis financieras y la volatilidad financiera destruyen economías y puestos de trabajo y crean inestabilidad estructural. Y es un mundo en el que, como nos ha recordado mi colega, está caracterizado, Brasil también, diría Brasil especialmente,
por una tremenda desigualdad social, por un sexismo institucional y por un racismo institucional que continúan persistiendo, reproduciéndose y ampliándose. Entonces, podríamos decir que si queremos analizar crisis, hay casi dificultad en elegir qué crisis. Pero ¿saben qué? Yo creo que hay una matriz de todas estas crisis, y es la matriz propiamente de la crisis política y de los sistemas institucionales y de representación y gobernanza. ¿Por qué? Porque si no tenemos instrumentos legítimos de gestionar las crisis, no podemos gestionarlas. O sea, en la base de toda la incapacidad de los humanos de resolver nuestros enormes problemas que hemos creado nosotros mismos, obviamente, en la base de todo eso está la descomposición de los instrumentos de representación y gobernanza desde el punto de vista de las instituciones políticas con los que hemos ido funcionando más o menos al cabo de durante estos 2 últimos siglos, en que construimos un modelo de gobernanza, democracia liberal, caracterizado teóricamente por la separación de poderes, por la capacidad de elegir representantes, etc., y que se ha ido descomponiendo. Y por ello resulta que sin legitimidad no hay posibilidad de gestionar las crisis, o sea, la crisis, la gestión de la crisis, porque no hay posibilidad de encontrar un consenso. Y para hacer reformas profundas, reformas que realmente vayan a la raíz de los problemas, hace falta ese consenso, hace falta esa deliberación. Resulta que, como demuestro en mis bases de datos, esa crisis de legitimidad, esa crisis de representación y de gobernanza, sucede en todos los países del mundo. En todos. Ustedes la están viviendo aún más duramente, pero no crean que otros países no la sufren igual, Estados Unidos, Francia, etc. Y por consiguiente, mi punto de partida en términos metodológicos es muy sencillo. Si con distintas características y especificidad propia a cada país surgen los mismos fenómenos de crisis institucional, política y representativa, debe ser que hay algo más allá de los problemas de cada país. Si en contextos muy diferentes suceden los mismos fenómenos, resulta que podemos pensar, al menos como hipótesis, que es el modelo el que se está cayendo, que es el modelo el que no funciona. Y además, un modelo que no tiene hoy por hoy alternativas. Y es ahí. Y por eso ya les angustio de antemano, porque mi especialidad es mostrar todos los problemas que hay, analizar las causas, analizar las dimensiones dramáticas y luego dejarlos solos con el problema. Lo siento, sería irresponsable, además de todo eso, de intentar solucionarlo país por país. No soy mesiánico como la mayoría de intelectuales de izquierda que conocen. ¿Qué entiendo por crisis de legitimidad? No es muy original, simplemente que en las mentes de los ciudadanos de todo el mundo, las instituciones políticas, los partidos, los parlamentos, los gobiernos y los políticos no nos representan. Punto. Esa es la crisis de legitimidad. ¿Cómo se ve? Bueno, se ve por las elecciones electorales, se ve por procesos políticos y se ve por las múltiples bases de datos en términos de encuestas de opinión que muestran que más o menos entre 65 y 85% de los ciudadanos del mundo piensan todo eso que les acabo de decir. Que no nos representan, que los políticos son todos corruptos, que no les interesan nuestros problemas, sino que solo les interesan sus puestos de trabajo, que se han constituido en una casta profesional que se ayudan entre ellos por encima de las diferentes ideologías. Yo personalmente no pienso que todos los políticos sean así. Bien, Tarso es político. Me merece el mayor respeto. Mi gran amigo de Brasil de toda la vida, Fernando Henrique Cardoso, es político y no creo que sea ni mucho menos ni corrupto, ni venal, ni desinteresado, etc. Por tanto, no es
en términos personales, es en términos como grupo social e institucional, e incluso algunos políticos que en su casa son buenas personas, llegan al Congreso y se transforman. Porque si no se transforman no hacen carrera política. Es la reproducción del aparato político a través de las personas que llegan. Esa es la crisis de legitimidad. No es abstracto, no son elucubraciones constitucionales. Es qué pasa en las mentes de las personas. Y en mi análisis, en mi investigación, como son sobre conjuntos humanos y sobre individuos, yo siempre parto de la misma base. Lo que cuenta, lo que tenemos que saber es qué ocurre en las mentes de las personas, no en las instituciones como tales. Eso es la consecuencia de lo que pasa en las mentes de las personas. Y sabemos, además, que en esas mentes lo que determina el comportamiento de manera fundamental, según establecen las investigaciones más recientes en neurociencia, es emocional. Son las emociones los que determinan el razonamiento. Son las emociones que determinan los sentimientos, que determinan el razonamiento y las proyecciones. Por eso, por ejemplo, en los medios de comunicación, la investigación dura que se dispone en el mundo muestran que las personas solo leen o miran o consultan aquellas fuentes de información con las que saben que van a estar de acuerdo. No leen o miran para informarse, sino para reforzar su opinión y tener argumentos para meterle el dedo en el ojo al vecino con lo que acaban de saber de su propia programa de televisión. No sé si es triste o no, yo creo que es triste, pero es así. Es decir, es la motivación es fundamentalmente de emociones. Esta crisis de legitimidad, es decir, la desconfianza, la no confianza sistemática, se extiende también a los medios de comunicación, que son absolutamente impopulares en términos, pero todo el mundo los mira, porque algo hay que hacer, pero no se los cree. Se extiende a instituciones del Estado en su conjunto, incluso al Poder Judicial. Menos, es decir, cuanto más es centrado en la política, más ilegítimo. Pero también se extiende, la mayoría de la población, más del 55%, etcétera, según países, al Poder Judicial propiamente. Y a las grandes instituciones religiosas, con la excepción importante de las nuevas iglesias de tipo evangélico que están subiendo en legitimidad. Pero la gran institución religiosa en nuestro ámbito cultural e histórico, la Iglesia Católica, está en caída libre desde el punto de vista de la creencia en la capacidad de esa Iglesia, a pesar de los esfuerzos heroicos del Papa Francisco, que precisamente lo han elegido para ver si puede detener la caída y ganar o perder menos partes del mercado, que están siendo absolutamente barridos. Lo sé porque colaboro más o menos con él. Entonces, este proceso es, de cierto modo, universal. Mientras que en paralelo, pero universal, en los sistemas democráticos, en la llamada democracia liberal. Pero bien por dónde, sistemas institucionales que no se preocupan para nada de la democracia, como China y Rusia, funcionan eficazmente y obtienen el consenso ciudadano mediante la emoción más primitiva y más eficaz, el miedo, la emoción del miedo. Y como al mismo tiempo son capaces de asegurar un cierto crecimiento económico y una distribución escasa, pero de todas maneras suficiente para mejorar sobre la situación anterior, entonces resulta que los modelos eficaces a nivel de gestión política son los modelos autoritarios. Y a eso añado, y es lo que voy a intentar explicar en un momento, que dentro de los sistemas democráticos hay una puesta en cuestión creciente de los propios sistemas democráticos. Con lo cual, ese modelo de democracia liberal que ha imperado en el mundo durante más o menos el último siglo y medio y que ha costado,
ustedes lo saben en Brasil, nosotros lo sabemos en España, que ha costado sangre, sudor y lágrimas llegar a él. Cuando llegamos a él, se nos queda entre las manos, se pudre rápidamente. Es la mayor decepción. Ha habido gente ha muerto por esto, gente ha sido torturada por llegar a esto. Entonces, ni siquiera les podemos decir a las nuevas generaciones, bueno, es que nosotros hemos sufrido. Y entonces la respuesta que yo oigo frecuentemente, pues sois estúpidos de haber sufrido para esto. No es así, porque la historia, hay que hacer la historia cuando se vive. No hay que situarse fuera de la historia y decir, bueno, si no estoy seguro de que va a haber un modelo que funcione, no hago ningún esfuerzo, porque siempre reaccionas a lo que tienes cerca, histórica y geográficamente. Es cierto que mucha gente sigue todavía citando la famosa frase de Churchill de que la democracia liberal es la peor forma de gobierno, excepto cualquier otra de la que se haya intentado realizar, lo cual es una visión realmente minimalista de la democracia. Pero es que aquí ya no estamos hablando de la perversión del ideal democrático, estamos hablando de que no funciona, estamos hablando de que no asegura la legitimidad cotidiana, el funcionamiento cotidiano, y que es sustituido por procedimientos corruptos, por abusos de poder y por una incapacidad del sistema de reformarse a sí mismo. Y esto es una tendencia creciente. ¿Por qué esta crisis? ¿Cuáles son las causas, las grandes causas de esta crisis? Hay varias que se refuerzan las unas a las otras y paso rápidamente en revista. Una es que el proceso de globalización hace que los grandes problemas de la humanidad, lo que determina la vida cotidiana, desde los mercados financieros al cambio climático, a las expresiones mediáticas, culturales y de comunicación, todo eso es global. Mientras que la construcción política ha sido siempre basada, en este periodo, en el Estado-Nación. Y por tanto, el Estado-Nación, como tal, no es capaz de gestionar lo global, no es suficientemente fuerte para esto. ¿Qué ocurre? Que las clases políticas que controlan el Estado-Nación, todas, de derecha, de izquierda, de centro, se dan cuenta de que para mantener acceso a recursos y para mantener poder en un sistema que es global, se tienen que globalizar ellos mismos. Es decir, son los estados los que han globalizado. No es que el capital globaliza y los estados resisten la globalización en absoluto. ¿Por qué? Porque si no se está en lo global, no se obtienen los recursos y no se puede jugar las estrategias de lo que realmente importa. Al hacer esto, el Estado-Nación se rompe, se separa el Estado de la Nación. Más aún cuando los Estados, para poder actuar en lo global, forman un nuevo tipo de Estado, que yo he investigado y teorizado como el Estado-Red. El Estado-Red son redes de Estados-Nación que ceden soberanía a cambio de poder juntar recursos políticos e institucionales para gestionar lo que es los problemas globales. Obviamente la Unión Europea es el caso más avanzado de Estado-Red, pero en realidad todo el conjunto de estados funcionan en alianzas y estructuras y redes de relación con otros estados. Insisto, esto aumenta la eficacia y disminuye la legitimidad, porque está más lejos todavía. Si ya a nivel del Estado-Nación los ciudadanos se sienten lejos de las tomas de decisiones, imagínense cuando los gobiernos les dicen sí, resulta que esto lo tenemos que aceptar porque es el tratado comercial que tenemos en este momento, porque si no hacemos el acuerdo con Estados Unidos no vamos a tener apertura de mercados, y por tanto la distancia entre la toma de decisiones institucional y la vivencia concreta del ciudadano se va alejando cada vez más, sin mecanismos de control, de elaboración y de información en ese sentido. Es más, en la medida en que en el conjunto del mundo los ciudadanos sienten que su Estado
no los representa, hay un repliegue hacia formas de creación de sentido en las que ellos se encuentran protegidos o al menos consolados. Identidades, subidentidad, que puede ser identidad local, identidad étnica, identidad nacional, identidad de género, múltiples identidades, identidad religiosa. El caso más típico es la identidad religiosa en que, bueno, los flujos globales controlan mi vida, pero no a mi Dios. Mi Dios es más importante que los flujos globales. Entonces yo me debo a mi Dios y construyo mi búsqueda de sentido, mi identidad, en torno a lo que ocurre en ese mundo de la vivencia religiosa, de la vivencia espiritual, que tiene mucho más importancia, en el fondo, que la materialidad de que mis ahorros se desvanezcan mediante las especulaciones financieras. Entonces, miren por dónde. El Estado-Nación se convierte en un objeto histórico que va siendo descompuesto por flujos globales y resistencias identitarias locales. Es decir, por un lado, la identidad descompone la identidad sobre la que se basa el Estado-Nación, que es la ciudadanía. El Estado-Nación tiene una identidad y fue históricamente construida a base de negar cualquier otra identidad nacional, religiosa, regional, cultural, y convertirlo en un sujeto abstracto llamado el ciudadano, la ciudadana. En general, el ciudadano, porque las ciudadanas no existían ni en las constituciones democráticas al principio de la historia moderna. Entonces, por un lado, identidades defensivas, atrincheradas, comunales. Por otro lado, flujos globales. En medio, estados que se estructuran en red. Y de ahí una crisis del sistema de legitimidad y representación construido históricamente en el Estado-Nación. Pero hay algo más. El proceso político propiamente dicho de nuestras sociedades es un proceso que está formado por mecanismos que van destruyendo el debate y la deliberación democrática. ¿En qué sentido? La política hoy día, en todas partes, pero sí también, es mediática. Si no hay expresión política en los medios, no existe. En términos de líderes, programas, la política que no es mediática no existe. Es una situación dicotómica. ¿Estás en la televisión o no estás en la televisión? Si no estás en la televisión, no existes en la sociedad en su conjunto. También es, además, lo que llamo informacional. Depende de la capacidad de obtener información sobre la existencia de las personas y manipular a través de esa información la vivencia de las personas. Es una política, digamos, científica en ese aspecto y totalmente instrumental. ¿Qué ocurre? Esa política mediática tiene un efecto directo sobre las formas de expresión política. Está basada en la personalización de los actores políticos. ¿Por qué? Porque lo más directo como expresión mediática es un ser humano, un rostro. Pero no tanto un rostro en el sentido de si es guapa o guapo, si tiene cuál es el color de la corbata, sino un ser humano con el que puede haber un proceso de identificación a través del cual se genera un vínculo de confianza. ¿Por qué? Porque esa es la única forma que tienen los ciudadanos de relacionarse con sus representantes. Los programas, los partidos, nadie los lee. Ni siquiera los que los escriben, porque solo conocen su parte, pero no la parte del programa que ha escrito otra persona. Lo más que leen son los titulares de los medios de comunicación, que por tanto tienen siempre una identificación con personalidades, con nombres, es decir, la personalización. Si la personalización, si el rostro de personas, si los nombres de personas son la manera de generar confianza y por tanto de ganar el poder político en el proceso electoral y mantenerlo después, entonces
la forma eficaz de lucha política en nuestras sociedades desde hace unos años, pero incrementándose, es lo que llamamos la política del escándalo. Si lo importante es la imagen de una persona, no la imagen física, sino la imagen social, lo que puede dar confianza, entonces la destrucción de esa confianza a través de ataques sobre la moralidad, la credibilidad, la capacidad de esas personas es la principal política. Y como todo el mundo lo hace, como al menos algunos empiezan a hacerlo, entonces todos acumulan información dañina para poder responder, en su caso, a los intentos de destrucción de la personalidad. En esa situación se pierde la credibilidad, primero en los políticos y políticas como tales, pero luego en el sistema. ¿En qué sentido? La investigación demuestra que los escándalos afectan, sí, en primer lugar, a aquellos que son objetos del escándalo. En el sentido de que la gente ya no puede confiar, pero al cabo de un tiempo hay una fatiga del escándalo, una cierta fatiga. Y sobre todo, si todo el mundo es corrupto, por ejemplo, entonces yo busco un corrupto que me caiga simpático, un corrupto que responda más o menos a mis intereses. Es una elección entre corruptos. ¿Qué ocurre? Que por tanto, en último término, se pierde el efecto del escándalo sobre políticos concretos. Pero hay un efecto probado empíricamente de segundo grado. Lo que ocurre es una falta, una pérdida total de confianza en el sistema. ¿Cierto? O sea, aunque todavía este corrupto sea mi corrupto, todos son corruptos y por tanto no me fío del sistema en su conjunto. Y hay una relación directa, probada, entre política mediática, política del escándalo y destrucción de la credibilidad del sistema en su conjunto y no solamente por lo que ocurre a las personas. Además, este tipo de política mediática e informacional es extremadamente cara, es muy cara. ¿Qué ocurre? Que entonces las máquinas políticas no tienen los suficientes recursos para financiar sus actividades políticas. ¿Por qué? Porque como los ciudadanos no se fían, no están de acuerdo en pagar más para el funcionamiento del sistema político. Y como el sistema político se hace cada vez más caro, tienen que obtener los recursos de donaciones privadas más o menos encubiertas, lo cual es la base de la corrupción. El trato es, obviamente, que cuando yo llegue al poder te voy a pagar con muchos intereses lo que tu empresa o particular me has dado para que pudiera llegar al poder. En esta situación de abuso general de poder y de corrupción surgen también las redes sociales. Las redes sociales, que son nuestra forma predominante de comunicación, son y serán, punto. Se pueden lamentar, se pueden tener distintas opiniones, pero cuando en este momento ya hay 4.000 millones de usuarios cotidianos en las redes sociales en el planeta y 7.000 millones de números de teléfonos móviles en un planeta de 7.500 millones, quiere decir que tenemos ya ese sistema de comunicación. Y por tanto vivimos ahí y viviremos ahí en términos que se incrementan cada día. Pues bien, las redes sociales, como siempre dijimos, los utópicos del cambio social, de que controlaban la sociedad, corregían los abusos de poder, efectivamente hacen esto, porque cualquier ciudadano con un teléfono móvil puede grabar a cualquier político, financiero, o quien sea, o policía corrupto y enviarlo a la red. Un sistema de control extraordinario. Pero ¿qué ocurre? Que al mismo tiempo que hay ese sistema de control, hay un sistema de las llamadas fake news, de la posverdad, es decir, que todos esos miles de millones podemos decir cualquier cosa en la red y tiene un impacto general. Impacto general que es creíble o no es creíble, pero recuerden lo que les dije antes. Cada uno toma lo que le conviene creer.
y por consiguiente en un mundo de información general es también un mundo de desinformación general, con lo cual aumenta el caos informativo y la crisis de credibilidad de cualquier afirmación socializada. Otro factor esencial es, en ciertos estados, aquí no en todos, pero sí particularmente en América Latina, África y en ciertas zonas de Asia, la economía criminal se ha convertido en un proceso fundamental, con actores fundamentales, que determinan la penetración del Estado a todos los niveles por criminales. Es decir, sistemas de acumulación de capital que utilizan precisamente el hecho de que no están funcionando a través de los canales legales para tener un valor añadido. Todo el mundo sabe que si las drogas se legalizaran, se acabaría la economía criminal de la droga. Sí, había un problema de salud pública, pero no había el problema de criminalización general que existe hoy día de las cárceles, etc. ¿Por qué no se hace? En ningún país se puede plantear seriamente. Hay quien piensa que no se hace porque la moralidad de las iglesias, de las ideologías tradicionales, decide que esto está muy mal y que esto es pecado y que es un comportamiento irresponsable, pero en realidad muchos otros piensan que lo que ocurre es que poderes muy importantes dentro de los estados impiden que se haga esa legalización de las drogas, porque eliminaría la enorme economía criminal que es, últimamente llega al sistema financiero y que, según Naciones Unidas, representa más o menos 7% del PIB mundial en términos de valor, que viene a ser como 2 veces el valor de la industria electrónica global. Es decir, estos procesos que aparentemente son anecdóticos son centrales en realidad, tanto en la economía y en la especulación financiera, porque son inversiones particularmente volátiles, como en el funcionamiento de los estados, el aparato judicial, la policía, etcétera, 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 en las violencias que se viven en muchos países. Muchos de los problemas de violencia ciudadana que ustedes tienen en Brasil provienen de la penetración de los aparatos del Estado y policíacos por parte de las bandas criminales protegidas. Por tanto, no hay distinción. Son policías criminales y criminales policías, y más o menos es lo que determina. Y por consiguiente la competencia, como son bandas armadas, se hace con violencia los unos contra los otros. Eso es una desintegración progresiva de las reglas de juego de la democracia liberal. Y en fin, un tema clave, la llamada corrupción política, es simplemente que puede definir como la toma de decisiones políticas y administrativas de responsables públicos en beneficio de intereses privados, incluidos los partidos políticos, a cambio de dinero o de servicios en beneficio de esos responsables públicos y sus partidos. Esa corrupción siempre existió. Hay incluso una enciclopedia Longman internacional de la corrupción que hace series históricas. Y sube y baja, si se observa. Pero esa enciclopedia se detuvo hace 15 años y todas las estadísticas que desde entonces, particularmente las de Transparency International, muestran un incremento notable de la corrupción política en todos los países con distintos niveles. ¿Por qué? Bueno, puede ser que haya más corrupción, puede ser que sea más publicada, porque por las redes sociales y por el periodismo investigativo, periodismo de periodistas valientes que se atreven a investigarlo, pero y también por otra situación, que es se ha creado una gran industria de intermediarios para vender información sobre la corrupción, a veces incluso induciendo la corrupción, como forma de ataque político de las políticas del escándalo.
es en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, es un sector de actividad económica que se llama OR, Opposition Research, en que las mismas empresas facilitan información sobre la corrupción a todos los partidos para que se vayan denunciando los unos a los otros y para que todos puedan tener la necesidad de recurrir a este tipo de empresas. Bueno, ¿es esto algo dependiente de la naturaleza humana? Sí, el último término es la justificación, es la naturaleza humana. Somos todos muy malos y el que tiene oportunidad, pues se corrompe. Es el eterno debate entre Hobbes y Rousseau. Yo siempre he estado más cerca de Hobbes, la verdad. Pero por eso se creó la democracia, para que no sea una cuestión de qué parte de la naturaleza humana que todos llevamos dentro, las dos tendencias contradictorias, se activa. Por eso se crearon reglas y por eso existió una democracia liberal con formas de control de la corrupción política. Y sin embargo, lo que está ocurriendo es una intensidad que hace a la corrupción disfuncional. El problema no es que haya corrupción en un mundo no angélico. El problema es que llega a ser disfuncional y que las decisiones políticas y administrativas se toman en base a los intereses de esa corrupción. El problema es que todas las empresas importantes tienen en sus presupuestos una partida del presupuesto para corrupción, porque sin esto no pueden funcionar, porque todos los demás lo hacen. Y el problema es que pasa a ser la regla, no la excepción, en los últimos años en todo el mundo. Y no solo los sospechosos habituales, el sur de Italia, México, África, en fin, sino todos. Japón tiene un enorme nivel de corrupción a través de las yakuzas. China tiene tanta corrupción que el Partido Comunista Chino utiliza la corrupción en la que todos están para hacer la lucha política dentro del partido, denunciando a estos corruptos contra los otros corruptos. En España, en los últimos 15 años, ha habido un desarrollo extraordinario de la corrupción. El Partido Popular, el partido de gobierno, en este momento tiene 62 procesos judiciales abiertos que alcanzan a todos los niveles del partido. La Casa Real Española ha sido sacudida por escándalos de corrupción hasta el punto de que el rey, él mismo no corrupto, él lo que hacía era tomar la moto e irse de burdeles por la noche. Pero bueno, eso no era corrupción en el sentido estricto. Pero lo que sí es la idea de que había tanta corrupción en el entorno que el rey dignamente abdicó para cortar esos escándalos y que un nuevo rey, que mucho más decente y por encima de toda sospecha hasta ahora, tomara el control de la Casa Real. El gobierno catalán, una de las formas más claras de legitimación de lo que ha sido el gobierno de Cataluña es que durante 23 años gobernó el Partido Nacionalista Catalán y un dirigente histórico, muy amigo mío, llamado Jordi Pujol, que él no era corrupto, pero su familia sí. Y claro, le echaron siempre la culpa a las mujeres son las malas. Claro que la señora, con la historia de que tenían 7 hijos y que había que ocuparse de ellos, hizo cosas bastante, digamos, pintorescas. Tenían unas cuentas en Andorra y ella enviaba mensajes personales al Banco de Andorra para que le dieran este millón o el otro millón a este hijo o a otro hijo, y los firmaba la Madre Superiora. Esto, por tanto, el gobierno español dice, sí, nosotros corruptos, pero miren los catalanes. Y los socialistas en Andalucía han gobernado siempre a base de corrupción sistémica e institucional. Se legitima en nombre del partido, muchas veces, pero siempre los intermediarios del partido se toman una comisión. En la mayor parte de los casos, estas corrupciones pequeñas, pero que se hacen grandes por la suma, son comisiones por obra pública. Por ejemplo, en Cataluña, el gobierno catalán
durante 23 años, pedía 3% de cualquier obra pública del gobierno para el partido. Era ya la tasa 3% y las empresas, igual que se hace como un impuesto al consumo, pues ya incluían la tasa del 3% para pagar al gobierno. Y así en el conjunto del sistema. Estoy seguro que si entro en Brasil y empiezo a hablar de todos los escándalos que tienen ustedes abiertos, la expresión es aún más convincente. Pero es para decirles que no tengan vergüenza de que todo el país esté corrupto en términos de la administración pública, porque todos son así. Quizá por ahora, y ahora hablaré en un momento, administraciones de países escandinavos no han sido, incluso de Alemania o incluso de Inglaterra, no han tenido el mismo nivel de corrupción. Pero a ver, la hay. Entonces, un último argumento que a mí me parece bastante inteligente, que se ha planteado sobre la expansión de la corrupción, es un argumento del politólogo francés Guéhenno, que hace años propuso en un libro interesante que el colapso de las ideologías como motivación política, tanto de la izquierda obviamente, pero también de los valores tradicionales de la derecha, hizo que el sistema de recompensas de la actividad política pasara a ser un sistema de recompensa personal a través de la forma de recompensa que existe en nuestra sociedad, que es el dinero, y que es la capacidad económica de incrementar el valor de lo que tiene una persona mediante el pago de dinero. O sea, antes se pagaba con ideología, ahora se paga con reales. Entonces, esta situación no son anécdotas solo, sino son la relación a la evasión fiscal sistemática, a los paraísos fiscales, etc. Miren, doy un dato sobre los paraísos fiscales porque no es anecdótico, sino es estructural. El economista francés Piketty, que ha publicado un gran libro sobre la desigualdad social en el mundo, el aumento de la desigualdad social, análisis estadístico detallado, ha hecho un cálculo aproximado del balance de dónde está la riqueza mundial, ha mostrado la forma en que se está distribuido en el mundo, ha mostrado que, de hecho, la mayor parte de acumulación contra lo que se creía sigue estando en los países desarrollados, por mucho que haya en China, mucho que haya en Oriente Medio, pero luego, en su cálculo de contabilidad global, resulta que todo el mundo está endeudado. El mundo desarrollado debe 3% de su PIB y el mundo de nueva industrialización, China, los árabes, etc., debe 4%. O sea que el planeta en su conjunto debe 7% del PIB. ¿A quién? Puede ser que los marcianos hayan desarrollado un sistema offshore importante. Muy sencillo. ¿Recuerdan el dato aproximado menos 7%? Resulta que se calcula el valor depositado en paraísos fiscales no controlados en más o menos un 8%. Miren por dónde parecen coincidir. Entonces Marte existe, pero está en la Tierra y se llaman paraísos fiscales. Y todo esto se cubre sistemáticamente por la clase política porque, como están todos los partidos, como partidos, no todas las personas, todos implicados, hay un sistema de complicidad, insisto, casi general en el planeta. Porque este sistema se basa en el único control son elecciones periódicas precisamente influenciadas por el dinero, precisamente dependientes de esa financiación ilegal. Y como todos los partidos tienen financiación ilegal, no pueden destapar una financiación sin destapar el conjunto del sistema. Y cuando las cosas se ponen más complicadas, utilizan el cinismo, como en Francia hace 10 años, cuando
la Asamblea Nacional Francesa decidió por unanimidad de todos los políticos amnistiarse a sí mismos de cualquier delito fiscal y de corrupción. O cuando el ministro de Finanzas socialista francés hace 4 años fue sorprendido teniendo una cuenta en Suiza y no pagando impuestos, el ministro de Finanzas, y su argumento fue que tenía alergia a la burocracia. Parece broma, pero resulta que es así como funciona nuestro desgraciado planeta. Y acumulación de estas anécdotas, de estas verdades semiverbales, es lo que hace que las gentes ya no se fíen. Controles, sí. Es lo que se había establecido en la democracia liberal. Por ejemplo, la separación de poderes. Pero no hay separación de poderes ya en la práctica. El legislativo y el ejecutivo interactúan y se refuerzan mutuamente. El judicial es nombrado por alianzas entre el legislativo y el ejecutivo. Solo existe la capacidad de ciertos jueces que utilizan su independencia institucional para proseguir ciertas causas. Pero ¿qué ocurre? Como en realidad han sido en último término dependientes de las alianzas legislativas y ejecutivas de su nombramiento, los propios jueces se dividen en distintos grupos de jueces, cada uno ligado a su sistema de orientación y decisión política, y en el que se convierten en instrumentos de lucha del poder de los partidos corruptos. En Brasil tienen bastantes ejemplos de esta situación. ¿Hay jueces realmente independientes? Sí, y valientes, y que sacrifican. Pero frecuentemente les pasan cosas bastante desagradables. El caso que en España tenemos famoso, porque es famoso mundialmente, es el juez Baltasar Garzón, que por no rendirse a ningún tipo de poder y mantener la persecución de todas las causas judiciales de políticos corruptos dentro y fuera de España, el organismo de gestión de los jueces, los propios jueces, lo expulsaron para siempre de la carrera judicial. Y esto, que fue un caso mundial, se repite a nivel de jueces individuales valientes en países de todo el ámbito mundial. Los periodistas y los medios de comunicación son sistemas de control posible. Pero recuerden que los medios de comunicación dependen, en todo el mundo, de empresas o de gobiernos. Punto. Por consiguiente, los periodistas, por otro lado, tienen que mantener una cierta credibilidad profesional. Cierta, no total. Porque si tuvieran total, no podrían obedecer a los intereses de los grupos que los controlan. Los periodistas profesionales, cada día, esto lo sé por investigaciones mías y de otros colegas, cada día se juegan el puesto para defender su profesionalidad. No son los que hacen la deformación informativa, pero constantemente tienen la presión de sus propios medios para plantear, eliminar ciertas informaciones, plantear otras. Sí, las redes sociales ahora se han convertido en ciertos aliados del periodismo investigativo. Y hay una alianza estratégica entre lo que llamo el periodismo ciudadano y los ciudadanos periodistas, que pueden apoyarse los unos a los otros. Pero como las redes sociales se han convertido también en un instrumento de propagación de falsas noticias, entonces se deslegitiman a sí mismas por la incapacidad que tenemos de determinar qué informaciones son ciertas y qué informaciones son desinteresadas. En esa situación, ¿qué ocurre? Aquí lleva a la verdadera crisis de legitimidad. Cuando hay crisis que van destruyendo las bases de la vida cotidiana en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo ecológico, en lo personal, y cuando los instrumentos de gestión de la sociedad en nombre del bien común aparecen cada vez más no fiables, sometidos a las tensiones que acabo de señalar,
entonces, cuando no hay canales de expresión, porque recuerden, todo el sistema político está de acuerdo con un control, con un monopolio de cómo se ejerce el control ciudadano. Cuando eso no existe, entonces, no hay canales de expresión y ahí es donde se generan protestas y movimientos sociales y políticos de distinto tipo, no controlados por los partidos, no controlados por las organizaciones tradicionales. Y de ahí surge una serie de movimientos disruptivos de distintas orientaciones ideológicas. El gran error de la izquierda siempre ha sido que movimientos sociales son siempre de los buenos. Pues no, y ustedes lo saben en Brasil, movimientos sociales son de todos aquellos sectores y valores que no tienen una expresión directa, clara y abierta en el sistema político. Y hay tanto de extrema izquierda como normales como de extrema derecha. Los movimientos sociales no son, por definición, moralizantes. Son expresiones de protesta popular que no tienen sus cauces institucionales. Y a partir de un momento, cuando el sistema político se cierra sobre sí mismo y no acepta nada que no esté muy controlado por las reglas del juego propio, entonces esas protestas sociales acaban rompiendo en el sistema político. Van más allá de la desesperación individual a la desesperación institucional. Por ejemplo, en el país más poderoso del mundo, Estados Unidos. Trump sale de esos movimientos sociales contra la crisis de instituciones legítimas. Trump ganó su elección contra los demócratas y contra los republicanos, directamente. Miren, hay un dato curioso, y es que se han hecho muchos análisis de quién votó por Trump, etc. Claramente, el tema más importante fue un voto de raza. Los blancos votaron contra cualquiera que se opusiera a Trump. Las mujeres blancas también votaron por Trump y no por Hillary. En primer lugar, fue un voto racista, un voto xenófobo y racista. Eso es lo más importante. Pero también hay algo más. Fue un voto de la desesperación de ciertas zonas de Estados Unidos, decisivas en términos electorales, afectadas y destruidas por la globalización, por las consecuencias económicas de la globalización, sobre todo entre la clase obrera blanca. No solo la clase obrera, pero sobre todo la clase obrera blanca. Hay una investigación que yo conozco bien por mi relación personal, pero una investigación importante de la investigadora estadounidense Melina Sherman, que muestra en las mismas zonas que tuvieron mayor intensidad de voto por Trump, son las mismas que están afectadas más dramáticamente por la crisis, por la epidemia de drogas opiáceas de prescripción legal, que es la peor crisis de salud que hay en Estados Unidos, en que el último año ha habido 33.000 muertes por sobredosis, que es más que todas las muertes por cocaína y heroína juntas. Esta epidemia está concentrada sobre todo en sectores de jóvenes y de clase obrera blanca en los estados del medio oeste, que fueron los que dieron la victoria electoral a Trump. Entonces, simplificando mucho, yo digo, en una situación de desesperación y de rechazo de lo que están haciendo los políticos de siempre, la posición de repliegue autodestructivo es la droga y la sobredosis. Y el sobresalto de salir de esa situación, en positivo, por lo que se pueda pensar de esto, es votar por Trump como líder que les va a cambiar la situación. Entonces, Trump no es un dirigente republicano tradicional. Trump es el líder de un movimiento social, que es un movimiento social identitario, antiglobalización, antiintervencionista de Estados Unidos, racista y xenófobo. Pero es un movimiento social, es decir, un movimiento que afirma la identidad de los valores estadounidenses contra una situación en que no tenían control. Y los estúpidos demócratas hicieron
opusieron a un candidato anti-establishment la candidata más establishment posible. Porque Hillary representaba, una mujer representaba Wall Street y el aparato del Partido Demócrata. Siendo así que algunos estudios muestran que el senador Bernie Sanders hubiera ganado la elección a Trump, porque él era también anti-establishment. Él estaba en Occupy, él se declaraba socialista y él estuvo a punto de ganar la nominación con Hillary hasta que el aparato del Partido Demócrata lo liquidó. Entonces la diferencia que ocurrió es que en la nominación republicana Trump fue liquidando uno tras otro a todos los candidatos del establishment republicano en base a una política populista, anti-establishment, mientras que en el partido demócrata la posibilidad que existía de tener entonces un anti-establishment de izquierda contra un anti-establishment de derecha se liquidó. Entonces aquí se empiezan a ver la relación entre los cambios en el sistema político. Entonces, ¿qué ocurre con Trump? Pues que no se debe a nadie. Primero, dinero no necesita. Se puede hacer su campaña como quiere. Y juega juegos de poder de otro tipo. Entonces hay las relaciones geopolíticas con Rusia, las distintas cuestiones, pero además ha creado un estilo de gobierno directamente, ahí sí, populista. Gobierna por tweets en medio de la noche según le va, sin pedir permiso a nadie ni consultar con ningún consejero. ¿Ustedes creen que esto es la democracia liberal? Bueno, es muy serio. Estamos hablando del país más poderoso del mundo y de una de las democracias más históricamente establecidas, y que de repente cambia totalmente por una movilización muy seria de un sector muy importante de la sociedad americana en contra del sistema político en su conjunto. Y la torpe de Hillary, que es muy inteligente, súper competente y súper inteligente, no se le ocurre otra cosa que decir antes de la elección, podría haber dicho después, antes de la elección, que a Trump, los que votan a Trump son literalmente los deplorables. Quiere decir las personas blancas, desesperadas, racistas, xenófobas, etc. Bueno, pues sí, resulta que fueron los deplorables los que eligieron a Trump. Y por eso, hoy día, 4/5 partes de los que votaron por Trump volverían a hacerlo hoy. Y como están concentrados en ciertos estados, como acabo de señalar, volvería a ganar la elección. Por consiguiente, puede hacer lo que quiera. Y cuanto más extremo y estrambótico, mejor. Porque ese es el nacionalismo primitivo de Estados Unidos, que América es grande otra vez porque pueden hacer lo que quieran, porque tienen el poder militar y económico para hacer lo que quieran. Y menos mal que la idea que tenía de invadir Venezuela se le pasó porque durmió mal otra noche y se le ocurrió otra cosa, pero hubiera podido. Y sus asesores, que los liquida cada tres meses o cada 3 semanas, van como locos detrás de él para ver qué nueva cosa se le ha ocurrido. Y hay una situación grave porque además es un narcisista patológico, como también ha mostrado en su investigación Melina Selman. Es clínicamente patológico. Indicador: 3 veces al día le traen la revista de la prensa mundial sobre él en la Casa Blanca, con la instrucción de que solo le pueden dar noticias que hablen bien de él, no mal. No hay críticas posibles. Bien, bueno, insisto, esto no es una anécdota, no es un líder loco, etc. No está nada loco. Funciona perfectamente como él, está situando a su familia donde quiere, eliminando a quien quiere, pero esto no es la democracia liberal. Los famosos controles han saltado. Incluso el Congreso republicano intenta, pero está perdiendo la batalla. Podría llevarles un recorrido de todo el planeta, pero seguro que, a pesar de lo siniestro que es, se quedarían dormidos rápidamente. Simplemente les señalo
que en el Reino Unido, Brexit, que también he estudiado, también está en mi libro, Brexit tiene los mismos datos demográficos, las mismas motivaciones económicas, ideológicas, de xenofobia contra la inmigración, etcétera, que lo que acabo de escribir de Trump en Estados Unidos. Exactamente lo mismo. Y miren por dónde lo impensable pasó. Que saltó la Unión Europea, porque el Reino Unido era una parte fundamental, y no hay vuelta a la Unión Europea, y que además ese movimiento centrífugo en la Unión Europea, la gran construcción histórica de Europa en los últimos 50 años, está en marcha en otros países. Polonia y Hungría son países con gobiernos fascistas, xenófobos en este momento, que la Unión Europea se plantea si los expulsa o no los expulsa, pero no tienen posibilidad porque ya sería mucho peor. Alemania en estos momentos está Alemania, que era la estabilidad fundamental. La reacción, por un lado, de la izquierda, que la gente no habla de ellos, de Die Linke, de los verdes, de que no pueden ceder todo a la Unión Europea, pero sobre todo el movimiento neonazi, la Alternativa por Alemania, ha desestabilizado el país, ha roto la gran coalición socialistas con los conservadores, y Alemania en este momento no tiene gobierno y está planteándose cómo sale de la situación de inestabilidad. Nuestra maravillosa Escandinavia. Bueno, de los 4 países escandinavos, 3 tienen un gobierno partidos xenófobos. Finlandia, Noruega y apoyo parlamentario indispensable en Dinamarca. Y Suecia ha resistido gracias a que los conservadores no han jugado esa carta, pero el partido neonazi sueco ha cuadruplicado sus escaños en la última elección parlamentaria. Holanda, Bélgica, y podemos seguir. Italia, un partido mucho más ambiguo. A mí me queda simpático, están locos, pero es bastante ambiguo. Es el Movimiento 5 Estrellas, que entre otras cosas plantea suprimir el Parlamento y gobernar por Internet, pero además, de entrada, salir del euro y salir de la Unión Europea. Locos, ¿verdad? Bueno, van primero en las encuestas para las elecciones de este año. Entonces, y en España, la situación probablemente sigue mejor. Las elecciones del 2015-2016 rompieron el bipartidismo clásico español de conservadores y socialistas, y hoy día es ya un sistema cuatripartidista establecido, más los partidos nacionalistas catalanes y vascos. Y por tanto no hay estabilidad parlamentaria sistemática, sino que es una situación de negociación constante, fundamentalmente originada al principio por la aparición de Podemos, el partido que salió del movimiento social del 15M, y un partido que en la primera elección que concurrió llegó al 21%, hoy día está bajando por su apoyo al referéndum en Cataluña, pero es claramente lo que hizo imposible mantener el bipartidismo. Y además hace que Podemos hoy día, o alianzas de Podemos, están gobernando todas las grandes ciudades españolas, 2 años después de su aparición. Y se ha roto el sistema de control existente. Y en Brasil, ustedes saben, y si van a la consolidada democracia chilena, a los que los chilenos siempre estaban tan ufanos, miren por dónde el movimiento social chileno, que también existió en la última elección de 2 semanas, el nuevo Frente Amplio, que son 4 chiquillos, obtuvo 20% y cambió las coordenadas de Chile. Digo chiquillos porque no pudieron ni siquiera ser presidentes, porque no tienen la edad para ser presidentes. Tuvieron que pedirle a una amiga suya, que era un poco mayor, que fuera ella la candidata. Entonces, en esta situación, ¿cuál es la salida? Para empezar, no lo sé, lo siento, ya se lo he dicho. No lo sé en general y no lo sé en particular, porque es que no hay una fórmula general, tiene que haber fórmulas específicas. Las llamadas democracias populares alternativas del siglo XX derivaron al totalitarismo, o sea que por ahí ya no vamos.
ya la historia ya nos ha cerrado una vía posible. Incluso recuerden aquellos de ustedes que eran intelectuales de izquierda, o todavía lo son, la gran polémica entre Rosa Luxemburgo y Lenin, el momento glorioso de las revoluciones, cuando Lenin decía, no, la democracia es todo el poder para los soviets. Y Rosa Luxemburgo le contestó, todo el poder para el partido que controla a los soviets. Eso es lo que va a pasar. Y desgraciadamente tuvo. Entonces, sí, movimientos sociales, maravilloso. Pero los movimientos sociales, en último término, necesitan madurar en instituciones, que es entonces lo que establece sistemas de representación y gobernanza. ¿Puede haber reformas de estas instituciones? Sí, puede haber reformas de procedimiento, tales como cambiar las leyes electorales. Recuerden, una persona, un voto, ¿no? Era la regla de la democracia liberal. Bueno, solo hay un país en el mundo en que esto sea así, Israel. Todos los demás, las leyes electorales están hechas para proteger las circunscripciones electorales de los partidos que las hicieron. Es totalmente no proporcional y totalmente no democrático. El más Estados Unidos, que todavía andan protegiendo los intereses rurales del siglo XIX. Y en Brasil, algo así. Limitación de mandatos, sí, pero la limitación de mandatos es para las personas, pero no para los partidos, con lo cual no cambia mucho la situación. Hoy tú, luego yo, sino que se lo digan a Putin, que ya encontró el sistema, yo voy de presidente y tú de primer ministro, y luego tú de presidente y yo de primer ministro, y así pueden seguir eternamente. Limitación de donaciones, sí, primero legalizarlas, claro. Con lo cual ya se oficializa que es el dinero que mandan políticos, no los votantes. Pero luego, ¿cómo se controlan? ¿Cómo se controlan? Entonces, ahí en todo el mundo se han creado unidades judiciales especiales para perseguir la corrupción. Solo hay un país que funciona muy bien, y el país funciona muy bien, que es Singapur, en que la unidad de control de la corrupción depende del presidente. Y lo que suele ocurrir, como en varios casos conocidos, cuando hay una posibilidad de que un alto dirigente de la administración esté corrupto, la unidad especial le hace una visita y al cabo de una semana, en términos generales, este alto dirigente se suicida. Ahí sí funciona, pero no es exactamente la democracia liberal. No reconoceré. Impeachment. Ajá, ustedes van a ser los especialistas mundiales. Casi van a tener comisiones constitucionales de estudio para venir aquí para saber cómo se hacen los impeachment. Mire, yo tuve la paciencia de leerme porque no pude conectarme bien, de leerme uno por uno todas las declaraciones de los diputados del Congreso brasileño durante el momento del impeachment. Y desde aquel que le daba recuerdos a su mamá porque cambió de escándalo, hasta el execrable Bolsonaro que se lo dedicó al torturador de la presidenta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que eso es un proceso típico de la democracia liberal? Ni aquí ni en ninguna parte. Y además, según cómo las situaciones de impeachment son negociadas de antemano, y cuando son negociadas de verdad, generalmente no hay impeachment porque el presidente se va antes de que lo echen. Entonces, todo lo que se ha intentado, la única consecuencia es una desestabilización creciente, una inseguridad creciente de las instituciones. Internet es un gran instrumento de participación política y se ha utilizado en muchos países, se ha utilizado en España, en Escandinavia, lo ha utilizado Tasso Genro en sus administraciones en Río Grande do Sul, en Porto Alegre, y puede ser un elemento importante. Pero no puede ser la forma institucional de gobierno. Es una forma de participación ciudadana, de información ciudadana, incluso en ciertos momentos de votos. En Barcelona y Madrid se está utilizando para votar presupuestos, inspirado por lo que Tasso hizo en su momento. Pero no es lo que soluciona los problemas. Ayuda a la transparencia, pero no más. Las vías de transformación
que se han establecido en algunos países han funcionado a nivel local. La democracia local participativa es la que más ha funcionado en el mundo, aunque con problemas de escalabilidad, como va de lo local a lo global. Sí, hay un país que funcionó a nivel nacional, y no solamente debatieron todo lo importante en el Parlamento, sino además elaboraron toda la población la nueva Constitución, por Internet, enteramente. El problema es Islandia, el país. Entonces, no solamente 99% de acceso a Internet, sino 338.000 habitantes. Hay un pequeño problema de escalabilidad global. Movimientos sociales y presión ciudadana son, junto con investigadores, periodistas y redes sociales, son una condición necesaria, pero no suficiente. La construcción institucional pasa todavía por vías no conocidas. Y aquí me atrevo a decir algo más, estoy terminando. ¿Y por qué seguimos empeñados en reproducir exactamente ese modelo de democracia liberal que no funciona? Y insistí que las llamadas democracias populares, directas, etcétera, etcétera, eso llevó directamente al totalitarismo. Por ejemplo, hay una democracia que llamo minimalista, que es la que escribió en un pequeño artículo hace años el periodista filósofo francés Robert Scarpi, la que decía: la democracia en realidad es que cuando llaman a tu puerta a las 5 de la madrugada, crees que es el repartidor de la leche. Bueno, en España y en Brasil sabemos lo que quiere decir esto. Pero esto es minimalista, ¿entienden? O sea, la democracia es lo que me protege a mí de ser torturado si he dicho algo mal. Perfecto. Y ese nivel de democracia no existe en la mayoría de la humanidad. Por cierto, pregúntenle a los chinos, pregúntenle a la mayoría de regímenes en África, en muchos regímenes en Asia, etc. Ni ese nivel existe para la mayor parte de la población mundial. Pero, y si hablamos de la exportación colonial a África de la democracia liberal, eso es una burla de la democracia en la mayor parte de África, que han pasado por encima de las divisiones tribales, las divisiones étnicas, las divisiones de corrupción. Eso no corresponde a lo que son las condiciones concretas de la situación africana. Entonces, las condiciones sociales históricas específicas de cada país determinan distintos modelos de delegación de poder y participación en la gestión, que es lo que en último término se trata. Estamos en un mundo absolutamente diverso, no un mundo unificado, no un mundo en que sigue todos los principios universalistas. Es un mundo en que cada demos genera su propia gracia. Y cuando se intenta aplicar un modelo sin tener en cuenta las condiciones, en el fondo es una infraestructura ideológica para justificar abusos de poder bajo cobertura internacional. El universalismo occidental ha sido, en el fondo, una forma de imperialismo cultural político. Mucho peor la crítica comunista que sirvió para la exportación de un modelo de dictadura sobre el proletariado, no del proletariado. Entonces, cierro todas las salidas, ¿verdad? Bueno, ¿y si tuviéramos paciencia histórica por una vez? ¿Y si experimentamos? Si miramos qué pasa, buscamos, y en esa búsqueda vamos atrás, volvemos. Miren, la democracia francesa, faro de su tiempo, en Europa y en Brasil, no resultó de un modelo de democracia que llegó y se implantó, resultó de la interacción entre las ideas de la enciclopedia y las llamadas asambleas del tercer estado, del tiers état, que eran asambleas de gentes que tenían un cierto peso en la sociedad y se reunían y pasaron tiempo y tiempo y tiempo, casi como en los movimientos sociales de ahora cuando se ocupan las plazas, hasta aburrirse de contar historias, de proponer ideas, de rechazar las ideas, de votar. La Constitución de Estados Unidos, aunque era
y en gran parte ha sido hasta hace poco esclavista, clasista y sexista, surgió como forma democrática mediante debates muy intelectuales que aún perduran en el tiempo, como el debate entre el internacionalismo de Hamilton y el comunitarismo local de Jefferson, que todavía está en la base de la discusión. Entonces yo creo que hay que reconocer la importancia de las ideas y el valor de la deliberación en la construcción lenta de un nuevo pacto social político en el conjunto de la sociedad, adaptado a las condiciones de cada país y de cada sociedad, basado en raíces que sean vividas por los ciudadanos, no en modelos abstractos extrapolados para el interés de las élites que dominan el país en cada momento. Por eso, si yo tuviera un modelo, que no lo tengo, lo llamaría el idealismo democrático. Es decir, partir de ideas y debatirlas y deliberarse hasta el aburrimiento, porque no podemos volver a hacer los mismos errores. O bien es esto o es el caos, dando paso, la situación del caos, si no lo sabemos gestionar, va al autoritarismo. Lo que está claro es que la democracia liberal ha agotado su recorrido histórico, empíricamente, no es un argumento ideológico, empíricamente. Por eso concluyo con un poema de Octavio Paz que lo dice mejor que yo. No lo que pudo ser, es lo que fue. Y lo que fue está muerto. Muchas gracias. Em nome dos institutos Novos Paradigmas, Joaquim Herrera Flores, Casa Grande, muito obrigada por essa conferência, que é a primeira do nosso ciclo. Muitas perguntas nessa mediação tecnológica por Twitter, por Facebook, WhatsApp, querendo com as ansiedades interferir, dialogar, debater. Então, que essa seja a primeira de muitas visitas suas aqui ao nosso convite conjunto dos institutos. Muito obrigada. E podemos assistir a conferência pela revista Fórum. Muito obrigada a todos vocês que compareceram. Obrigada, boa noite.